Así es, como ya lo vieron, hoy platicaremos de la inteligencia emocional. Pero si te preguntas, ¿qué es esto? Si tienes dudas, o cómo emplear esto en tu vida, o cómo saber si tienes una buena inteligencia emocional, pues quédate con nosotros porque justamente vamos a platicar de eso. Y Cristi está aquí con nosotros. Cristi Zúñiga, ¿cómo estás? Maggie, muchas gracias. Bienvenida. Yo me iba a dar la bienvenida. Está bien. Contenta, está bien. yo contenta y feliz de estar nuevamente aquí contigo compartiendo esta medicina para el alma. Oye, sí, que justamente de repente la tenemos muy olvidada. Claro. Entonces, para estar bien, tenemos que estar bien primero con nosotros mismos. Me encanta. Pero que platícanos un poquito, o más bien más a detalle, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Fíjate que este tema de la inteligencia emocional es súper importante y es básica. Yo creo que la inteligencia emocional es esta capacidad que tenemos nosotros de mirar nuestras emociones, el mensaje que las emociones tienen que decirnos, porque efectivamente están ahí, y vivir de una manera inteligente utilizando nuestras emociones y que eso nos permita darnos cuenta en qué momento estoy teniendo un sentimiento y cómo las demás personas también reaccionan ante ciertas o cuales emociones. Esa habilidad nos puede dar a nosotros mucho esta capacidad de mejorar nuestra relación con el otro. Entonces, fíjate que la inteligencia emocional no es una aptitud, no es algo que se desarrolle como en la parte de las escuelas. Es justo lo que te iba a decir, porque dice, ¿cómo sé si tengo una buena inteligencia emocional, o si lo llevé a cabo, o si alguien me lo enseñó? Claro, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con tus propias habilidades, una habilidad personal que puedes ir desarrollando. Incluso ya hay muchas escuelas, fuera incluso de nuestro país, que la inteligencia emocional está implícita en cada uno de los currículos escolares, porque definitivamente se ha visto que el tener un buen manejo de nuestras emociones nos permite garantizar que tengamos estas relaciones con los demás apropiadas. Y me gustaría como adentrarnos un poquito, Maggie, si me permites, a lo que es la inteligencia emocional, de acuerdo a muchos investigadores, psicólogos que se han dedicado años tras años a conocer lo que es la inteligencia emocional, cómo es esto que nos rige como seres humanos y que es inerte a nosotros, que está dentro de nosotros. Entonces, la inteligencia emocional la podemos nosotros regular con ciertos elementos. El primer elemento al cual también hago la invitación a todos es a darnos cuenta de nuestra propia conciencia, la autoconciencia, es decir, ser consciente cuando una emoción está invadiendo tu ser, qué te pasa, qué sientes en ese momento, por qué estás sintiendo esta emoción, este sentimiento. Esa es una primera parte de la inteligencia emocional, la parte de la autoconciencia. Una vez que ya te diste cuenta de tu emoción, de que la estás viviendo, que estás viviendo un enojo, que estás viviendo frustración, que estás viviendo alegría, bueno, la segunda parte de los elementos básicos de la inteligencia emocional es la autogestión. Ya me enojé, ¿ahora qué hago con este enojo? Ya tengo la tristeza, ¿qué hago con esta tristeza? Al dar este segundo paso ya le estamos dando un caminito a esa emoción que estoy sintiendo. El tercer elemento muy importante de la inteligencia emocional es la empatía, y me encanta este tercer elemento, Maggie, porque tan es importante ser autoconsciente de mis emociones, gestionarlas, como saber qué te pasa a ti, qué le pasa al otro, en qué momento la otra persona está manifestando una emoción. Y aquí, ojo, porque muchas veces la parte paralingüística es más importante. ¿Qué es esto? A veces la comunicación no verbal. Muy pocas personas hablan con palabras. Estoy enojado, estoy feliz, pues obviamente es muy evidente, ¿no? Estoy triste o estoy colérico. Muy pocas veces lo decimos con palabras. Pero entonces el lenguaje corporal es muy importante y te está evidenciando el sentir. Más, ¿no? Inclusive que hablar. Exactamente. Entonces, estos elementos, ya finalizando con el cuarto elemento, que es habilidades sociales. Las habilidades sociales es ya sabiendo qué me pasa, cuándo me pasa, qué hago con lo que me pasa y qué te pasa a ti, tratando de comprender qué es lo que te pasa. Ahora entonces sí, me dedico a comunicar, a persuadir y a estar para el otro desde otra perspectiva. Pero fíjate que yo creo que eso de repente sí suele ser un poco difícil, sobre todo la empatía, porque cuando a ti alguien te habla enojado o te habla de una manera que a ti no te gusta, automáticamente pues dices, bueno, pues ¿qué trae? Claro. Y empiezas también a unirte a esta... Si está enojada, por ejemplo, la persona, pues también te enojas y puede comenzar una pelea. Exactamente. Y o sea, que el chiste es saber tú también controlar eso y decir, a ver,
Claro. Está haciendo así porque a lo mejor algo está pasando a esa persona que tú no sabes. Cierto, y eso es muy fácil, es muy común porque nos enganchamos, literal, o sea, nos enganchamos a la emoción del otro cuando no estamos siendo conscientes de lo que me está pasando a mí con su reacción. Cuando eso suceda, vuelve esta parte empática y hacerte la pregunta, algo le está sucediendo a esta persona. Yo desconozco información, pero él está manifestando que algo le pasa, y no tratar de engancharme con el enojo, sino decir, bueno, ¿qué le pasa? Y ahí entrarían algunas otras elementos o herramientas como, ¿estás bien? ¿Sientes algo? ¿Necesitas algo? Sin engancharte a la reacción. Digo, también a lo mejor la otra persona se cierra completamente. Tú al menos hiciste el esfuerzo. Tal cual, y ya diste un espacio para que esta persona pues ya no siguiera alterándose más. Y fíjate que las emociones es una brújula tan importante en nuestra vida que si nos damos cuenta, están ahí las emociones por un propósito. Alguna vez alguien me decía, Cristi, pero es que ¿cómo controlo mis emociones? Y yo le decía, de entrada no las podemos controlar. Oye, sí. Las sientes y las sientes, es decir, te enojas, y viene, ¿no? Te alegras, te sorprendes. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos manipular y hacer nuestro es ¿qué hago con esa emoción? ¿Qué hago con ese sentimiento? ¿Qué hago cuando mi jefe me pide cosas injustas? ¿Qué hago cuando mi pareja O sea, eso te refieres cómo reaccionar. Exacto. O sea, cómo llevar a cabo ese sentimiento que estás sintiendo. Exacto. Porque eso afecta en tus relaciones personales como en las laborales. Totalmente de acuerdo. Y ahí sí, por ejemplo, en este caso, cuando ya las personas están con una emoción muy álgida, están muy pronunciadas, porque las emociones son ricas. Es importante sentirnos vivos y emocionados. Pero, ¿dónde viene el problema emocional? Cuando una emoción ya se desfasó y está presente durante mucho tiempo. Ejemplo, tú esperabas probablemente, o alguien de nuestra audiencia estaba esperando un ascenso en su trabajo y por cualquier razón no se lo dieron, se molesta, y no se molesta un día, se molesta 2 días, 3 días, 4, un mes. Eso ya no te está viniendo bien. Entonces, es preguntarse de qué manera puedes gestionar esa molestia y esa emoción en tope, a qué grado te está llegando a afectar tu desarrollo profesional. Igual pasa con los hijos, igual pasa en el matrimonio, igual pasa con la familia. Fíjate que algo que se me hace muy, muy interesante, que en otros países están aplicando lo que se llama el aprendizaje social emocional. Wow, ¿cómo es esto? Esto es, de otra manera, la inteligencia emocional. Es decir, el aprendizaje social emocional en muchas escuelas, Maggie, curiosamente, a los pequeñitos ya les están enseñando estas mismas habilidades, estas mismas habilidades que te platiqué de la inteligencia emocional. Sí. A ser conscientes, a ser empáticos, a tener autocontrol, tal cual. Nada más que ahí, además de eso, les están agregando la toma de decisiones, que fue lo que platicamos la semana pasada. Y que es un tema bastante importante, porque a veces nos consideramos no buenos tomando decisiones, pero digo también, pues, qué es una decisión buena, qué es una decisión mala. Y eso es fabuloso, te voy a decir, porque ¿cuántos de nosotros vivimos a lo mejor una infancia muy marcada en nuestra escuela? Porque nos regían bajo un solo criterio, que era el coeficiente intelectual. Tú eres aplicado, tú eres burro, ¿no? Decían. Sí. Sacabas 10 en tus 10 asignaturas o 5 asignaturas, wow, diploma excelente. ¿Y te imaginas el daño emocional que nos causaron a los que no éramos buenos en matemáticas, pero teníamos otra inteligencia, a lo mejor lingüística? Sí, destacabas en otras habilidades. Claro, entonces, nada más por eso significaba que tú no ibas a ser exitoso como el que siempre sacaba 10 en todas sus asignaciones. Exacto, por eso es tan importante darnos cuenta que la inteligencia emocional es un tipo de casi 12 inteligencias que ya se han descubierto. Y yo me gustaría prácticamente cerrar con una parte muy importante para que todos los que estamos ahorita hablando de la inteligencia emocional podamos llevarnos con una herramienta muy práctica. Yo les traje por aquí la imagen de un semáforo. Esta imagen de este semáforo me gustaría que lo tuviéramos muy presente. Fíjate, cuando tenemos una emoción álgida, el rojo, acuérdate del rojo. Primeramente, tienes una emoción fuerte, con el rojo para, alto. Y en ese momento para, respira, relájate, no te alteres, tranquilízate y piensa. Recuerda, después del rojo pasa a la lucecita amarilla. La lucecita amarilla, acuérdate, la lucecita amarilla es pensar las opciones. Ya me enojé, ya me puse triste, ¿qué hago con esto? Buscar opciones, elegir y sobre todo pensar en las consecuencias de después de tomar esa decisión de actuar de tal o cual manera. Y al final, acuérdate de la verde, una vez que ya tienes el panorama, eliges la mejor.
y siempre pensando, como decimos en programación neurolingüística, de manera ecológica, que a todos nos venga bien, y te aseguro que todas nuestras relaciones, Sí, las que claro, más que a todos amamos, nos desde las que más beneficie. amamos hasta las profesionales, van a mejorar. Así es, Cristi, justamente qué bueno que nos diste este ejercicio porque estaba a punto de preguntarte, o sea, ¿qué podemos hacer entonces para empezar a controlar esto? Porque la verdad es muy difícil. O sea, una Sí. vez que estás en una situación, ya sea de felicidad, actúas por impulso, si alguien te gritoneó o en el trabajo te está yendo mal, es muy difícil decir, a ver, me voy a poner a pensar y mis semáforos se dicen, no, pero sí tienes que empezar a emplear esto en tu vida. O sea, no hay que echar en saco roto lo que estamos diciendo ahorita, porque justamente esto les va a ayudar a ustedes, les va a ayudar en su vida y en su entorno a que todo mejore. Claro. Porque si tú mejoras en tu persona, tu entorno también va a empezar a mejorar. Definitivamente, y hay muchas empresas que toman la parte de la inteligencia emocional como una de las primeras características más propias a evaluar. Puedes tener un alto coeficiente intelectual y otras habilidades técnicas que hayas desarrollado en tu preparación profesional, pero sin habilidades de inteligencia emocional estás bajo, no es seguro que tú puedas obtener un buen trabajo de un buen líder, de un buen colaborador y ni siquiera de poder integrarte a trabajar en un equipo. Entonces, súper importante todos a ponernos inteligentes con nuestras emociones. Aprender a controlarlas. Oye, Cristi, esto tiene que ver mucho cuando una persona es muy explosiva, es muy impulsiva, es muy enojona. ¿Tiene algo que ver con eso de la inteligencia emocional? Yo creo que eso partiría, más bien sería un pasito antes y ver a lo mejor los temperamentos. Después probablemente si estoy nuevamente aquí con ustedes en otra cápsula, podemos hablar de los tipos de temperamentos. Todas las personas hay 4 temperamentos, Okay. y estos temperamentos, hay personas que están más acentuadas hacia un lado y hacia el otro, y nosotros obedecemos a los temperamentos. Entonces sería interesante conocer qué claro. tipo de temperamento tenemos, pero aún así tengas cualquier tipo de los 4 temperamentos, en todos aplica la parte de la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional y de aprender a controlar todas nuestras emociones para que, como lo mencionábamos hace rato, Cristi, saber llevar nuestro entorno, tener unas buenas relaciones, no tan solo personales, pero también en el trabajo. Así Claro que que sí. emplear este ejercicio que acabas de decir, del semáforo, Así es. detente, previene y ya después piensa lo que te puede ayudar a ti y a los demás. Así es. Ser empático, eso es muy importante, ser empático con Importantísimo. todos. Claro que sí. Cristi, muchísimas gracias Maggie, por haber gracias estado a aquí ti. con nosotros. Te esperamos porque el siguiente tema está muy interesante. Con mucho Son gusto. cosas que vivimos